Gloria al Señor. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, familia del Señor? Selladas. Familia del Señor. Después de haber creído, fuisteis sellados, ¿verdad? Gloria al Señor. Les damos la bienvenida a todos los que estamos en esta casa, a los que nos van a escuchar eventualmente en nuestra página de internet, en YouTube, en Facebook, en www.salvosporlagracia.org. Es como siempre un placer y un privilegio poder estar acá enseñando y hablando de parte de Dios. Lo tomamos con responsabilidad, por sobre todas las cosas con mucho temor, porque estamos hablando de parte de Él, ¿no? Estamos tratando de entender y enseñar lo que comprendemos de la revelación que Él nos dejó en el Evangelio y en las Escrituras. Entonces es importante poner atención, es importante que yo considere muy bien lo que enseño y que ustedes también pongan a juicio lo que enseño. Así que ustedes deben de ser diligentes, ¿verdad? Diligentes en medir al maestro también, por favor. Amén. Amén. Gloria al Señor. En esta preciosa tarde vamos a continuar con la cuarta parte del estudio de la epístola a los Hebreos. Dijimos que le vamos a cambiar el subtítulo: Cristo, el autor de nuestra salvación. Voy a subrayar esta parte: el autor de nuestra salvación, con intención de hacerlo. Vamos a escribir unas cuantas cositas, bendecidos, en este día. Lo que considero, como siempre, puntos importantes. Puedes poner en tus notas hasta ahora. Puntos importantes. Es así como yo lo tengo en mis notas. Hablamos la semana pasada que es necesario ser ¿qué? Diligentes. Es necesario ser diligentes en cuanto a nuestra fe y nuestra firmeza en el Evangelio. Hasta ahora, otro punto importante es: no descuidamos esta salvación tan grande, ¿no? Bendecido, esto de ninguna manera significa que una persona, un cristiano, o un escogido, o un predestinado, desde antes de la fundación del mundo, vaya a perder su salvación. Pero la exhortación es lógica, ¿sí o no? Si tú tienes si a ti te dan un regalo de mucho valor, lo más lógico es que tú cuides ese regalo. Lo más lógico es que seas agradecido por ese regalo, ¿correcto? No es que nadie te lo va a quitar, pero la actitud y la respuesta a ese regalo es lógico. No descuidar esta salvación tan grande, especialmente lo que el Señor nos ha dado. Claro, para nosotros comprender eso, tendríamos entonces que tener el conocimiento de qué es esta salvación. Si no entendemos lo que es la salvación, entonces no podemos tener la actitud correcta hacia este regalo que se nos ha dado. Pero es sentido común, no es una advertencia de temor, no es: Señor, ahora voy a perder mi salvación. No, bendecido. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Punto número 3. Esto es importante, bendecidos. La salvación fue confirmada y testificada por Dios mismo y por los apóstoles por medio de señales y maravillas. Recuerda, cuando hablamos de salvación, estamos hablando del Evangelio, ¿correcto?
Por favor, ten en cuenta siempre eso. Después de haber escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos del evangelio, porque el evangelio es un testimonio de Cristo. Disculpa que te lo empate así, pero voy escribiendo lo que pienso. Salvación, evangelio. El evangelio es un testimonio de Cristo por testigos, testimonios, por medio de señales, prodigios y maravillas. Correcto. Este es muy importante y todo esto lo vamos a leer en Hebreos ahorita. Esto es importantísimo, bendecido. Quiero que estas notas las dejes bien claras. La salvación no puede ser protagonizada, bendecido, por ningún hombre, por su condición de pecado. Todo ser humano sobre la faz de la tierra, fuera de la manifestación de Dios en Cristo, está descalificado para ser salvo por su propio esfuerzo, por su propio mérito, por sus propias acciones. Necesita un Salvador. Todo ser humano necesita un Salvador. Cuando Hebreos mismo dice Jesús, el autor y consumador de la fe, en esa oración, bendecidos, hay una historia de sufrimiento, de padecimiento y de muerte. Cosa de que ningún ser humano puede protagonizar esa realidad. Y es el punto que vamos a poner ahorita. En contraste, otro punto importante a este punto, ¿no? Al anterior, que la salvación no puede ser protagonizada por ningún hombre por su condición de pecado. En contraste, Jesús es coronado de gloria y honra. Mira, por sufrimientos, padecimientos y su muerte. Quiere decir que el nombre sobre todo nombre no es otorgado de gratis. Es otorgado por sus sufrimientos, por sus padecimientos y por qué murió por nosotros. Por eso es que el punto anterior, bendecidos, pensar que de alguna manera nosotros podemos ser parte de nuestra propia salvación, aún creyendo en Jesucristo, pero decir, me toca a mí hacer algo. En cuanto a la salvación se refiere, en cuanto a tu justicia se refiere, no puedes hacer nada. Solo puedes hacer una cosa. Mira, ¿por qué solo necesitamos creer? Porque es lo único que podemos hacer. Fuera de eso no podemos hacer nada. Entonces, Jesucristo hombre en carne recibe un nombre que es sobre todo nombre, recibe y es coronado de gloria y honra por lo que sufrió, por lo que padeció y porque murió por nosotros. No es algo gratis, bendecido. Es por eso que nosotros hemos explicado muchísimas veces aquí en las clases el propósito del cuerpo de Cristo. Jesús nació para morir. Su cuerpo fue destinado o estaba destinado para padecer, para sufrir, para derramar sangre, para ser inmolado. Algo inmolado es algo que es totalmente desangrado. Y entonces cogieron una lanza y se la pasaron por el costado y salió agua, sangre y ¿qué? Y agua. ¿Por qué salió agua?
porque ya no tenía sangre, estaba desangrado. Él derramó toda su sangre por nosotros. Correcto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hasta ahora, bendecidos, puntos importantes. Es necesario ser diligentes en cuanto a nuestra fe y firmeza en el Evangelio. No descuidamos esta salvación tan grande. La salvación fue confirmada y testificada por Dios mismo y por los apóstoles por medio de señales y maravillas. La salvación es el Evangelio es el testimonio de Cristo. La salvación no puede ser protagonizada por ningún hombre por nuestra condición de pecado. En contraste a ese punto, Jesús es coronado de gloria y honra por sus sufrimientos, padecimientos y su muerte, porque Él fue inmolado por nosotros, ¿correcto? Hebreos 2.1, por favor. Vamos a ir a Hebreos 2.1. Bendecido, yo voy a leer de la versión 1602. Yo sé que les he comprado varias Biblias, pero estoy buscando a ver si les compro estos a todos ustedes. Es más chiquito, es más cómodo y es la versión que a mí me gusta. Valera purificada. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí? Dice, por lo cual es menester que tanto con más diligencia estemos atentos a las cosas que hemos oído, porque no nos escurramos, dice mi versión. Deslicemos. Explicamos lo que significaba eso, ¿verdad? La semana pasada. Deslizar era naufragar, no anclarse. Dijimos que también la advertencia similar la encontramos en Gálatas, ¿no? Dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, dijimos que eso era la ley, y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa de galardón, en tu versión dice retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan grande salvación? Bendecido, el pueblo de Israel siempre fue el pueblo escogido por Dios, ¿correcto? Y cuando ellos recibieron su justa retribución, lo que recibieron fue un acto de disciplina del Señor. El pueblo de Israel no dejó de ser el pueblo escogido de Dios. No importa cuántas veces Dios los castigaba. Al hijo que Dios ama castiga, como padre a hijo a quien quiere, ¿correcto? Entonces la advertencia para nosotros es la misma. Seamos responsables, seamos diligentes para no caer en disciplina de parte del Señor. Ahora, obviamente hay una diferencia muy grande en el pacto de la gracia con el pacto de la ley. Allá todo era por mérito, por obra. En esta dispensación o en esta administración, que es lo que significa dispensación, Dios lidia con nosotros como un padre con sus hijos, ¿correcto? Dice, descuidamos tan grande salvación, la cual, la salvación, habiendo primero comenzado a ser publicada por el Señor, fue confirmada hasta nosotros por los que oyeron, Dios testificando juntamente con ellos, con señales y maravillas, y con diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su voluntad. El Señor testificaba, confirmaba su evangelio, confirmaba que Jesús era el enviado, porque acuérdate que en el principio de Hebreos dice, Dios nos habla hoy por el Hijo. Entonces tenemos que confirmar que ese Hijo es realmente el Mesías, ¿correcto? Y la confirmación de eso, o una de las confirmaciones de eso que habla el autor de Hebreos, es las señales y prodigios y maravillas que el Dios hacía a través de Cristo y por ende a través de los apóstoles. ¿Por qué era importante eso? Porque Cristo hablaba de parte de Dios y los apóstoles hablaban de parte de Jesucristo, ¿correcto? Eran enviados por Jesucristo. Ahora, esto nos indica, bendecidos, que de las señales y maravillas que está hablando no se han vuelto a repetir en la historia de la humanidad. Te estoy hablando de personas que no escuchaban, oían, personas ciegas veían, personas cojas caminaban, muertos resucitaban.
no había necesidad de musiquita, no había necesidad de manipulación, no había necesidad de esa manipulación emocional que hoy en día es lo que se practica, ¿no? Porque si realmente existiera un poder tan grande como el de los apóstoles y de Jesucristo, entonces serían mucho más evidentes de lo que, entre comillas, son hoy en día. No que no creamos en los milagros, Dios hace conforme a su soberanía y voluntad, pero el poder que estaba en Cristo y el poder que estaba en los apóstoles era para confirmar la palabra de Dios, el Evangelio. Versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos, testificó, sin embargo, uno en cierto lugar diciendo, que es el hombre que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre que le visites. Esa visita es su manifestación en carne, ¿correcto? Que es el hombre que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre que le visites. Dice, hicístele un poco menor que los ángeles, pero sin embargo el Señor quiere visitar al hombre, quiere acordarse del hombre. Hicístele un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Qué es eso? La creación, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre le dijo, enseñoréate, ¿verdad? De todos los animales, les puso nombre, etcétera. Dice, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Mira el 8, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. ¿De quién? Del hombre. La naturaleza está bajo los pies del hombre. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero, mira la próxima oración. Más ahora, no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Pon en tus notas, por favor. En ese versículo, ¿cuál es? 8. Versículo 8. Por lo que se conoce como la caída o desobediencia del hombre. Ya las cosas no son sujetas. Todas las cosas ya no están sujetas a él, al hombre, por la caída del hombre. Entonces ya el hombre, por la desobediencia, pierde una autoridad que el Señor le había dado sobre lo creado, sobre la naturaleza, sobre todas las cosas, sobre las obras de tus manos. ¿Quién mostró esa autoridad? Jesucristo. Jesucristo le hablaba a los árboles, Jesucristo le hablaba a la tormenta, Jesucristo calmaba la tempestad, Jesucristo sanaba los cuerpos, Jesucristo resucitaba a las personas. En Él, en Cristo, sí estaban sujetos, bendecidos, todas las cosas. Por eso es que hay un contraste muy importante. La salvación no puede ser protagonizada por ningún hombre, pero sí en Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. Dice, mas ahora no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. Sin embargo, en mi versión dice, empero, vemos a aquel, ¿quién? Mismo Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué dice después? ¿Por qué razón? En mi versión te voy a decir cómo dice. Dicen, pero vemos a aquel mismo Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte. Correcto. Por el sufrimiento de la muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios, ¿qué dice después? Gustase la muerte por todos. Entonces ahí hay dos puntos importantes. Quiero que subrayes: por el sufrimiento y gustase la muerte por todos. Cristo es diferente a nosotros en ese sentido. Vino como hombre, tenía la autoridad sobre todas las cosas, recibe honra y gloria por el sufrimiento de su carne, por gustar la muerte por todos.
¿Ya lo subrayaste? Dice el 10, porque nos convenía, dice, ¿verdad? Sí. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, el Creador, y por cual son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, mira, hiciese perfecto al príncipe de la salvación de ellos, ¿por medio de qué? De padecimientos. Bendecido, Cristo Jesús tiene el nombre que tiene el lugar que tiene, logró lo que logró por nosotros, por los sufrimientos, por los padecimientos y por su muerte. Es por eso que dijimos en una clase donde hablamos de aquellos personajes que hoy en día se hacen pasar por Jesucristo o dicen que ellos son Jesucristo, como José Luis de Jesús Miranda de Creciendo en Gracia, que llegaron a Nicaragua, me imagino también, los famosos que se ponen la mano aquí en el que está preso. ¿Cuántas personas dicen yo soy Jesucristo, pero no han padecido, no han sufrido y no han muerto? Entonces ellos cogen los méritos y el título del Señor, no han resucitado tampoco, sin haber padecido, sin haber muerto y sin haber sufrido. Pero es que es muy fácil coger los méritos de un nombre sin haber pagado el precio para tener ese nombre. Jesucristo pagó un precio muy grande, bendecidos, para poder Él ser por sobre todas las cosas. Porque fíjate lo que dice acá, hiciese perfecto al príncipe de la salvación de ellos por medio de padecimientos. Así lo perfeccionó por medio del padecimiento. Dice el 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos. 12. Diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia, te cantaré alabanzas. Y otra vez yo confiaré en él, y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿correcto? Bendecidos, si ahí dice los hijos participaron, dice los hijos participaron de sangre y carne. Cuando dice él, ¿quién sería ese? Claro, si son los hijos, él es ¿quién? El Padre, el Hijo, su carne, Dios manifestado en carne. Claro. Dice, así que por cuanto los hijos son participantes de carne y sangre, también Él, de la misma manera, participó de las mismas cosas que carne y sangre, para que por medio de la muerte, ahora sí podía morir porque tenía que carne y sangre, porque tenía que participar de lo mismo. La única manera que Dios participa de lo mismo es manifestándose en carne, naciendo de una mujer. Dice, para que por medio de la muerte destruyese al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo. Ahí vamos a causar un poquitico de, espero, no controversia. Dice, así por cuanto los hijos son participantes de carne y sangre, también él de la misma manera participó de las mismas cosas, para que por medio de la muerte destruyese al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo. Ahí nos tenemos que hacer varias preguntas, bendecidos, o una pregunta, y es una pregunta creo que obligada, y es la que yo hice para poder explicártelo. ¿Quién o qué tenía la potencia de la muerte? ¿Quién o qué tenía la potencia de la muerte? Hemos dicho que la Biblia se explica a sí misma, ¿correcto?
Y hemos dicho que todo el contexto del Evangelio debe de armonizar, de entenderse, ¿correcto? Ahora, en tu versión 1960 no dice la potencia de la muerte. ¿Qué dice? Imperio de la muerte. ¿Quién o qué tenía la potencia de la muerte o el imperio? ¿Correcto? Puede ser lo mismo. De la muerte. Te voy a pedir y te voy a dar la respuesta. Si tú quieres cambiar ahí en tu Biblia donde dice diablo, pon pecado. El pecado. Esa es mi respuesta, bendecido. Así es como yo entiendo el Evangelio. No tienes que estar de acuerdo, pero lo puedes considerar, analizarlo, estudiarlo, leerlo, considerarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el único conflicto que yo tengo es que cuando considero todas las epístolas del apóstol Pablo, no encuentro dentro de su contexto que sea una persona el que tenga el poder del pecado. Y esta persona pues sería Satanás o el diablo, ¿correcto? O sea, no veo en las epístolas del apóstol Pablo que él como un ser personal pueda tener ese poder en las manos del pecado. Entonces, vuelvo y repito, el Evangelio se aclara por sí mismo, ¿correcto? Entonces, yo pienso que la traducción correcta o el enfoque correcto sería el pecado. Porque ¿qué es lo que destruye el Señor? El pecado. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿correcto? Dijimos que pecar es fallar al blanco, ¿se acuerdan? Fallar al blanco. Todo ser humano falla al blanco. Entonces la pregunta obligada sería ¿quién o qué tiene la potencia o el imperio de la muerte? Mi respuesta sería el pecado. Vea Romanos 5:12, por favor. Y yo creo que ahí lo explica. Romanos 5:12. Ahora, Romanos se le ha llamado la carta magna de la gracia. Sí. Si tú lees, por ejemplo, y estudias Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, donde habla de la naturaleza del hombre, donde habla del problema del hombre en los primeros 3 capítulos, ¿no? Donde habla de la incapacidad del hombre de lidiar con la ley, donde habla de la naturaleza del ser humano, lo que quiero hacer no hago y lo que hago no quiero hacer, encuentro una ley en mi carne. El apóstol Pablo no hace referencia a un ser externo, volátil, volando por ahí, sino que explica claramente, diría yo, el resultado de la desobediencia del hombre y las consecuencias de esa acción en nuestra carne, en la vida del ser humano, ¿correcto? Entonces, Romanos 5:12 dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? ¿Por el diablo? ¿O por Satanás? ¿Por quién? Por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué entró? Entonces, ¿quién tiene o qué tiene el imperio o la potencia de la muerte? El pecado. Ahí te lo está diciendo, ¿correcto? No es un ser volátil por ahí que tenga un poder me parece un poder demasiado grande como para acreditárselo a ese personaje. Por tanto, dice, así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, quiere decir que la muerte comenzó a afectar a todo ser humano. ¿Cómo? La muerte de tu carne. Envejeciste y comenzamos a morir. Dice, y la muerte pasó ¿a cuántos hombres? Todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es potencia, eso es imperio,
¿Quién lo tenía o qué lo tenía? El pecado. El pecado. Dice, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo. Porque entendemos que la ley es lo que le da el poder al pecado, ¿correcto? Eso lo dice 1 Corintios 15, 56. Si quieres lo leemos. 1 Corintios 15, 56. Para que todos estemos en el mismo bote. Pero sin naufragarse. 15:56. Porque en Romanos 5:13 dice, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo. Aunque no había ley, pero el pecado estaba. Sí. ¿Correcto? Lo que no se conocía que había. Dice, sin embargo, o empero, el aguijón de la carne, de la muerte. ¿Un aguijón sirve para qué? Para pincharte, ¿no? El aguijón te pincha. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Mira, la potencia de la muerte, el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el aguijón? El pecado. El pecado con el aguijón te daba y te causaba ¿qué? La muerte. Entonces, en la potencia o el imperio de la muerte es el pecado. Empero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado ¿qué? La ley. Si no hay ley, no se te puede inculpar de pecado. Si no hay ley, no se te puede inculpar de pecado. Si hay ley, se te puede inculpar de pecado. Y entonces el aguijón de la muerte, para que el pecado te cause la muerte, es el pecado. Regresemos a Romanos 6:13. Dice, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo. ¿Qué dice la versión 1960? ¿Quién me la puede leer, por favor? Esa primera parte. Sí. Antes de la ley había pecado. Correcto, antes de la ley. ¿Por qué hasta la ley? No hay ley, no se inculpa de pecado. Correcto. Dice, más el pecado no es imputado cuando no hay ley. Es lógico, ¿correcto? Si nadie te dice no robes, pues nadie te puede culpar de robar si no hay una ley que diga no robar. Entonces así es como funcionó la ley del Señor. Dice más, ¿qué dice bendecido? Reinó la muerte. Desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no, ¿qué? Habían pecado. La potencia de la muerte es el pecado. La potencia de la muerte es el pecado. Dice, mas reinó la muerte. Las personas continuaban muriendo. Aunque no había ley, las personas continuaban muriendo porque ya había pecado. Aún sobre los que no habían pecado, en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Mas, como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de uno murieron los muchos, ¿qué dice ahí? Murieron, ¿equivalente a qué? ¿O semejante a qué? Muerte, ¿no? Murieron. ¿Por quién? Por uno. ¿Quién? Adán. No Satanás, no el diablo, no. Ahí no pinta nada el diablo hasta ahora, ¿correcto? Ahí no pinta nada Satanás, ni el diablo, ni el que acusa, ni el calumniador, ni el opositor. No, aquí está hablando del pecado por la desobediencia de un hombre. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si el delito de uno, Adán, murieron los muchos, muerte, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Bendito mi Padre. Dice, ni tampoco de la manera que fue por uno que ¿qué? Pecó. Así también el don, porque el juicio a la verdad fue por un pecado, potencia, imperio, para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Porque si por el delito de uno, ¿qué dice? Reinó, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Entonces, el punto es acá que la desobediencia de Adán entra el pecado y el pecado
entra la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo tú sabes que el pecado está en ti y en mí? Porque nuestros cuerpos van a morir. Esa es la evidencia. El pecado trajo muerte. Versículo 19. Dice, porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos, ¿qué? Pecadores. El poder del pecado, la potencia del pecado, el imperio de la muerte. Así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. La ley, sin embargo, entró para que el pecado abundase. Pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Dice, para que de la manera que el pecado, ¿qué dice? Reinó para muerte. Bendecido, eso es un imperio, eso es una potencia. Pero ¿qué fue lo que por el pecado reinó la muerte? Entonces, porque la Biblia se explica a sí misma, bendecido, yo entiendo que en Hebreos dice diablo, pero la realidad es de que el imperio de la muerte, la potencia de la muerte era a causa del pecado. La agresión, la desobediencia. Me parece demasiado poder para un ser que el apóstol Pablo lo tuvo que haber metido en este contexto, ¿sí o no? En este contexto acá tuvo que haber metido el diablo por algún lado, pero no aparece en ningún lado. No aparece Satanás, no aparece el diablo, aparecen Adán, su desobediencia, pecado, muerte, el don, Cristo, su obediencia, su gracia, vida eterna. Ya, entonces no hay consecuencia del pecado. Correcto. Ve a Romanos, aquí mismo donde estamos, Romanos 6. Vamos a leer dos partes acá. 12, por favor. Romanos 6, 12. Vamos a leer varias partecitas ahí. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Dónde puede reinar? En tu carne. Para que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿A quién? ¿Al diablo, a Satanás o a tu carne? El pecado, ¿que dónde está? En tu carne. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque el pecado es tu diablo, bendecido. Tu carne es tu diablo. Tu carne es lo que se opone a la voluntad del Espíritu. Se oponen entre sí, dice Gálatas, ¿no? Dice, para que no hagáis lo que quisierais. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, ¿qué miembros? De tu cuerpo, al pecado como instrumento de injusticia, antes presentaos a Dios como vivientes o vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, mire 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Quiere decir que antes sí, ¿verdad? Era Señor de nosotros. Porque no estáis bajo la ley, sino debajo de la gracia. ¿Por qué no se enseñorea de nosotros y por qué menciona la ley? Porque el poder del pecado es la ley. Como Cristo quita la ley, ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. ¿Cómo el pecado se enseñoreaba de nosotros? Según lo que acabamos de leer en Romanos 5, nos causaba ¿qué? La muerte. Al Hijo de Dios, ese señorío del pecado ya no aplica, porque ya no estamos bajo la ley, que es el conocimiento del pecado, sino bajo la gracia, justificados gratuitamente por medio de la fe. Justificados gratuitamente por medio de la fe. Dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vea el versículo 18. Y esa parte ahí la vamos a contrastar con Hebreos. Versículo 18 dice, y habiendo sido librados ¿de qué? Claro, porque eso es lo que nos causaba ¿qué? Muerte. Y esa realidad también nos causaba, mira, nos causaba temor. ¿Sí o no? Sí. Nos causaba temor, desobediencia, muerte.
¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Soy salvo? ¿No soy salvo? Dice, y habiendo sido librados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Hablo humanamente a causa de la flaqueza de vuestra carne, que como presentasteis vuestros miembros por siervos por la inmundicia o de la inmundicia y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros por siervos a la justicia en santificación. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, libres o ajenos erais ¿de qué? De la justicia. Cuando fuisteis, ¿qué cosa? Siervos del pecado. Entonces el 21 dice, ¿qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Muerte y pecado, bendecido, está ligado. Sí, claro, porque Muerte, pecado, ley. La ley le da poder al pecado, el pecado te trae la muerte. Es sencillo, bendecido. Mira, aquí está. Mira lo que dice después. De las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin, ¿la qué? Vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. La paga del pecado era la muerte. La desobediencia de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, la paga del pecado. Entonces Cristo viene, sufre, ¿verdad? Sufrimientos, padecimientos, muerte, porque Él paga por nuestros pecados, tenía que morir porque la paga del pecado es muerte, y Él resucita por nosotros. Vamos a volver a Hebreos y ahí terminamos. Hebreos 2:14. Entonces dice, así que por cuanto los hijos son participantes de carne y de sangre, también Él de la misma manera participó de las mismas cosas, para que por medio de la muerte destruyese al que tenía la potencia de la muerte, saber, al diablo o al pecado. Mira lo que dice el 15, y librar a los que por el temor, ¿de qué? De la muerte. Es lo que acabamos de leer en Romanos, bendecido. Estaban por toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Romanos 6:20 dice, por cuando fuiste siervos del pecado. ¿Qué dice aquí? Estando por toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos siervos del pecado. El contexto, la referencia es el pecado. 17. Por lo cual fue necesario que en todas cosas fuese semejante a sus hermanos, para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de hacer propiciación. ¿Por qué? Pero no le echa los 16. Ok, perdón. 16, que ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles. Quiere decir que Dios no vino a rescatar a los ángeles, vino a rescatar al hombre. Por eso es que en el versículo 6 dice, que es el hombre que te acuerdes de él, o el hijo del hombre que le visites. Porque entonces el 16 dice que ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles, sino tomó a la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue la promesa. En ti serán benditas todas las naciones. 17 ahora, gracias mi hermano. Por lo cual fue necesario que en todas cosas fuese semejante a sus hermanos, porque se hizo hombre, porque participó de nuestra naturaleza, para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de hacer propiciación por los pecados del pueblo. Tú ves que ahí menciona pecado y no menciona diablo. Contexto, ¿correcto? Está hablando de los pecados. ¿Por qué? Porque la potencia o el imperio de la muerte lo tenía el pecado. Porque en cuanto él mismo padeció, otra vez vuelve a hablar sufrimiento, padecimiento. Siendo tentado, es poderoso para también socorrer a los que son tentados. ¿Por qué es poderoso? Porque él no cayó en la tentación como nosotros. Exacto. Bueno, no necesariamente como nosotros, sino como Adán. Porque acuérdate que en Romanos dice que él es la imagen del que
iba a venir. Entonces Adán es el contraste de Cristo. Adán sí desobedece, comió, ¿verdad? Desobedeció, fue tentado, tuvo una opción de obedecer lo que había dicho Dios o obedecer lo que le estaban ofreciendo. Él obedeció a la tentación y desobedeció a Dios. Entonces el contraste es Cristo. Cristo es tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira, esa parte de la tentación en el versículo 10 del capítulo 2 de Hebreos dice: para que hiciese perfecto al príncipe de la salvación de ellos por medio de padecimientos. La tentación es un padecimiento, ¿sí o no? O sea, ese padecimiento también del Señor, no pecar, siendo tentado en todo en nuestra semejanza. También por eso Él, entonces, es el autor de nuestra salvación. Porque en el versículo 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados, que somos nosotros, de uno son todos. De uno son todos. El apóstol Pablo en el capítulo 7 dice: lo que no quiero hacer, eso hago, lo que hago no quiero hacer. Dice: encuentro dos leyes, una en mi carne, otra en la ley de mi mente, que sirve a Dios. ¿Correcto? Vamos a dejarlo hasta el capítulo 3, bendecido. Vamos a comenzar la próxima semana ahí. Hebreos 3. Vamos ahí a... Ya terminamos el capítulo 1 y capítulo 2. Cristo es el autor de nuestra salvación por sus padecimientos, por su sufrimiento, porque Él participó de carne y sangre igual que nosotros, porque Él fue tentado en todo pero sin pecado, y por eso es que Él es poderoso para ser misericordioso y fiel, ¿verdad? Y es poderoso para socorrer a los que son tentados, que somos nosotros, Amén. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto. ¿Estamos bien?